La joya azul. Capítulo 5. Sexta parte. Aryan sabía que el mérito no era suyo, la recuperación milagrosa se debía a la Kendali, ella fue quien proporcionó al rey la misteriosa infusión. Bannu salvó la vida a todos ya que Aryan no sabía qué hacer en ese momento. La Kendali era un enorme enigma para ella y aunque compartían habitación a petición de la propia Aryan y conversaban de manera fluida, pero la Kendali mantenía una actitud bastante reservada sobre ella y su pasado. Siempre estaba vestida con una túnica negra que le cubría totalmente el cuerpo y que nunca abandonaba. Solamente mostraba aquel débil susurro con el que hablaba y aquellos dos grandes ojos amarillos con pupilas de gato que observaban todo de manera atenta y penetrante. Durante unos días no vio mucho a Gosburg, en realidad se dio cuenta al fin de la importancia del Denghe, era quien se encargaba de supervisar la seguridad del rey, tenía bajo sus órdenes a toda la guardia del palacio. Agnaruk a veces se pasaba a visitarlas, pero las visitas eran cortas y espaciadas. Aryan estaba gratamente sorprendida, quizá Gosburg era alguien tan famoso como él decía ser. Mientras pensaba estas cosas, Aryan observaba desde su habitación la hermosa bahía de Tame y ese enorme puente de los elfos, que ahora era una muralla. Le parecía tan hermoso y nunca se cansaba de contemplarla. No tenía ninguna queja de sus aposentos, eran espaciosos y bien iluminados, tampoco del trato que recibía, ya que los sirvientes del rey la trataban como un miembro de la familia real. Aryan no dejaba de pensar en la gran suerte que había tenido de acabar así desde su precipitada huida de Cisaria. ¿En qué piensas? Escuchó aquel susurro tan característico que le sacó de sus pensamientos como siempre. Aryan se dio la vuelta y sorprendida miró a su interlocutora, la Kendali la miraba fijamente sentada enfrente suya, envuelta en esa túnica. En nada particular, Bannus, reflexionaba sobre todo lo que me ha sucedido en estos meses en mi vida. La Kendali se quedó en silencio, la miró fijamente con estos extraños ojos amarillos con las pupilas de gato. Aryan bajó la mirada y después observó de nuevo el paisaje de la bahía a través de la ventana. Es muy bello lo que construyeron los elfos, comentó Aryan distraídamente. Todo lo que hace los elfos es hermoso. ¿Tú has visto elfos? La Kendali se levantó de su cama para sentarse al de Aryan y pudo comprobar que aunque Bannus normalmente tenía una altura similar a la de Gosburg, podía cambiar su altura, ahora era mucho más alta. Era posible que la Kendali podía modificar su tamaño a voluntad. Sí, he visto elfos, mis padres y yo actuamos para ellos hace mucho tiempo. ¿Tus padres? ¿Los extrañas? Desde que Gosburg la rescató de los bandidos era la primera vez que Aryan le preguntaba sobre ellos, ya que nunca se había atrevido a preguntarle nada sobre ese tema. Pensaba los recuerdos debían aún causar mucha tristeza a la Kendali. Pero ahora le parecía un momento idóneo para hablar sobre ellos. Si los extraño, mucho, esos bandidos asquerosos los mataron y me obligaron a ser una esclava, hasta que me liberasteis, por eso nunca me separaré de vosotros. No tienes por qué hacerlo, tienes una vida que vivir, no debes depender de nadie. Aryan se negaba a que Bannus fuera su esclava o sirviente. Yo no tengo a nadie ya, mis padres fueron expulsados de mi hogar y eran la única familia que tenía. Ambas se quedaron mirándose durante un momento. La Kendali había sufrido demasiado en su vida, había perdido a toda su familia en el ataque de aquellos bandidos. Aryan había perdido a sus padres pero tan joven que ella apenas podía recordar algo sobre ellos. La joven abrazó tiernamente a la Kendali para darle su apoyo, ahora que ambas disponían de tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido las últimas semanas podían intentar curar algo sus heridas del corazón. El rey se mostró muy generoso con sus dos benefactoras, las colmó de regalos y alabanzas, incluso celebró un banquete en su honor, por su gran actuación en cuanto a resolver la enfermedad de su Alteza. Las dos se sentaron junto al rey y Gosburg en el lugar más destacado del banquete. Agnaruk no estaba ya que le tocaba guardia, así que observó la celebración desde la distancia. La comida que le sirvieron no fue muy del gusto de Aryan y la Kendali, ya que los platos típicos de Domemba eran demasiado especiados y exóticos para su gusto. Apenas probaron bocados, solo un poco de pan y de fruta. Gosburg tampoco comió mucho, pero en realidad no era porque la comida no fuera de su gusto, más bien se debía a la cantidad ingente de vino que era capaz de ingerir. Aryan nunca había visto a nadie beber de esa manera, era increíble. También su majestad parecía disfrutar con el banquete,
comía de manera abundante y de todos los platos que le servían, que eran muy numerosos y variados ahora que su estómago estaba totalmente recuperado. El ambiente de la cena era muy agradable, sonaba una música sencilla que daba armonía al ambiente y que hacía que la velada transcurriera en un tono muy distendido. Al final de la cena el rey se levantó para decir unas palabras y todos los presentes guardaron silencio. Mis queridas amigas. Quiero de nuevo daros las gracias por su ayuda, si no fuera por vosotras aún seguiría postrado en mi cama. Entonces se sucedieron vítores y aplausos de todos los presentes en el banquete puesto que gracias a ellas habían salvado el cuello. Arian y Vannus agacharon la cabeza tímidamente, el único que se levantó a saludar fue Gosburg, aunque no era capaz de mantener el equilibrio. Los aplausos duraron tanto que Arian tuvo que levantarse para dar las gracias. No ha sido nada, dijo con modestia mientras la Kendali callaba. Su Majestad Asmir Yanaban II era un monarca acostumbrado al lujo, lo que suponía que cuando viaja lo acompañaba un séquito importante, muchas de sus esposas y sus hijas viajan con él además de una gran cantidad de sirvientes y esclavos. Aparte de los soldados que se ocupaban de la seguridad del rey y de su séquito, pero además gracias a su fortuna podía contratar los servicios de los mejores mercenarios del mundo. Y la compañía del Fénix Azul era su favorita. La cena llegó a los postres, donde Su Alteza parecía disfrutar mucho más. Arian aprovechó ese momento para despejar algunas dudas que tenía sobre el motivo del viaje a Tame. Aun con una buena dotación de soldados y mercenarios, que un rey abandonara el reino debía ser por un motivo muy importante. Disculpa, Su Majestad, ¿puedo haceros una pregunta? Gosburg paró de beber en seco ante la pregunta de la joven. El rey se quedó un momento en silencio observándola y luego sonrió levemente. Sí, querida, pregunta lo que desees. Según tengo entendido, Domemba es un país lejano del sur, más allá del océano. Entonces, ¿puedo preguntarle, qué hacéis en este lejano reino con toda vuestra gente? Su Majestad sonrió de nuevo ante la evidente pregunta de Arian y contestó de manera afable. Querida, ¿qué hacemos nosotros tan alejados de nuestro hogar? Pues es sencillo, venimos a buscar algo que necesitamos y que puede ser vital para nosotros en el lejano sur. ¿Pero qué has venido a buscar a esta hermosa ciudad? Hierro, querida. Necesitamos hierro. Un reino del sur nos impide comprar el poco de hierro que estaba a la venta por parte de los enanos. Hierro. Exclamó Arian. ¿Quién no necesita hierro en esta cruel época? El reino de Ver tiene hierro a montañas y es algo que yo necesito. Por eso estamos aquí, esperamos a un gran cargamento que el rey me ha adjudicado para transportarlo a nuestro reino. Además, ambos vencimos a esos malditos y codiciosos enanos que se creen que son los únicos que pueden explotar las minas. ¿Entonces se avecina una guerra en el sur? Lo que sabía Arian del lejano sur eran rumores, había numerosos y exóticos reinos que continuamente guerreaban entre sí. No lo sabemos, querida, pero lo que sí sabemos es que no permitiremos que el reino de Ulvianor nos chantajee a cambio de nuestra independencia. El rey pronunció esta última frase con una enorme firmeza y determinación. Arian, al ver el enfado del rey, decidió que debía abandonar este tema y la cena volvió a transcurrir en un tono amable y distendido. Gosburg contó una historia de un viaje en un barco y una isla misteriosa de unas mujeres pájaro que anidaban en unos árboles más altos que el puente de Tame. El rey y los demás comensales de la mesa de honor escucharon la historia embobados. Al finalizar el dengue su relato, el rey aplaudió totalmente entusiasmado. Cuando la cena llegaba a su fin, Su Majestad se dirigió a Arian y a la Kendali. Mis damas, quiero pedirles que me acompañen en el viaje de regreso a mi reino. Necesito su ayuda para supervisar el estado de mi salud. Las dos jóvenes se quedaron sorprendidas, sobre todo Arian, era la oportunidad que esperaba y no lo dudó. Será un placer, mi señor, acompañarle. Fantástico. Así mi viaje será muy tranquilo. Entonces el rey se fijó en los atuendos de las dos jóvenes, eran los mismos que tenían desde que aparecieron en la villa y notaron cómo el monarca lanzó un suspiro de disgusto. Pero vuestra indumentaria es inapropiada para alguien que va a estar a mi servicio. El rey se dirigió a Gosburg, que estaba acabando con una nueva botella de vino. Gosburg, mañana acompaña a estas dos damas al gran mercado de Tame y supervisa que se compren una ropa digna. Gosburg sonrió. Podría salir de nuevo de la villa y ya era hora.
Necesitaba un descanso, últimamente estaba tan ocupado que no podía realizar ninguna escapadita y Tame tenía tabernas muy interesantes para visitar. Será un placer como siempre cumplir sus órdenes, mi gran señor. Con esta orden el monarca dio por finalizada la cena y todos se fueron a descansar.